Muy bien, retomamos la segunda parte de estos encuentros, de estas trovades sobre envejecimiento, y para mí es un honor, una alegría también presentar a mi compañera y colega investigadora del Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona, Elena Sancho. Decir algunas palabras sobre Elena. Ella es bióloga de formación, se doctoró en Escocia, en la Universidad de Aberdeen, y trabajó con dos iconos de la investigación. Uno es Miguel Beato, cuando estaba en Alemania, y el otro es Hans Clevers, que es uno de los líderes mundiales en células madre, en Utrecht, en Holanda, que ya lo mencionó antes. Ya desde hace, pues, a lo mejor 10 años o más, o 16, Elena trabaja como investigadora aquí en Barcelona, en el IRB, como he mencionado, y ella es una experta en investigación sobre cáncer de colon y metástasis, y además me consta que es una gran divulgadora, una de las estrellas del IRB en divulgación. Tienes la palabra, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, por tu presentación, y muchísimas gracias por haberme invitado hoy a formar parte de estos encuentros, que encuentro muy interesantes. Yo, en contraposición a algunos de los aspectos y connotaciones negativos asociados al envejecimiento que hemos parlado en las jornadas anteriores, y también desde la perspectiva personal mía, como persona que dedico toda mi vida en cuerpo y alma a aportar conocimiento que permita el bienestar social, ¿no? y una mejora en la calidad de la vida de las personas, pues me encontré esta cita el otro día y me pareció que era pues muy oportuna para comenzar mi charla hoy, ¿no? que esta connotación negativa asociada al envejecimiento quizá había que cambiarla por una de gran éxito, ¿no? y es el éxito que hemos conseguido como sociedad, o al menos en algunas sociedades occidentalizadas, a través de múltiples aspectos, en aumentar esta expectativa de vida, ¿no? Que se ha aumentado bueno, increíblemente en los últimos años. Entonces, claro, este aumento en la expectativa de vida también nos lleva a convivir con todas estas enfermedades asociadas al envejecimiento, y el cáncer, por definición, es una de estas enfermedades más claramente asociadas al envejecimiento, y de hecho la edad es el mayor factor de riesgo para padecer un cáncer. Como podéis ver, la gran mayoría de los pacientes se dan a partir de una cierta edad, y esta incidencia va a ir en aumento con los años, puesto que la población en su conjunto está envejeciendo. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos como sociedad a convivir con estas enfermedades, a convivir con el cáncer, y esta convivencia la abordamos desde tres pilares fundamentales, ¿no? Estos tres pilares son la prevención, la detección precoz y las nuevas estrategias terapéuticas que aportamos desde los sectores sanitarios y desde el sector de la investigación. La prevención va absolutamente ligada a la naturaleza de la enfermedad. Es decir, tenemos que entender en qué consiste la enfermedad para poder aplicar estas medidas de prevención. Y en ese sentido, el cáncer es una enfermedad genética, es una enfermedad de nuestros genes, nuestro material genético, que recibe agresiones que resultan en cambios en nuestros genes, en las instrucciones que recibe cada célula de nuestro cuerpo, esas instrucciones que dictan qué comportamiento debe tener en un momento u otro, se ven alteradas por estas agresiones externas, y por tanto la prevención viene de intentar minimizar el impacto de estas agresiones. Entonces, en una audiencia como esta, yo creo que no es necesario ahondar en cuáles son los factores de riesgo. Todos sabemos que para convivir mejor con las enfermedades de nuestro envejecimiento necesitamos mantener unos hábitos de salud. Y esto, bueno, pues lo hemos oído hablar mil veces, saludable, ejercicio, dietas, etcétera. Y simplemente destacar, quizá porque todos sabemos cuáles son los aspectos negativos que debemos evitar, pero no sabemos hasta qué punto aspectos como el tabaco puede producir el 30% de todos los tumores. Es decir,
El tabaco es un agente que causa directamente estos cambios en nuestro material genético que pueden producir cáncer, y el 30% de todos los tumores, es decir, 1 de cada 3, se podría evitar únicamente eliminando el tabaco, ¿no? Que es una cifra enorme. Hay agentes infecciosos que a lo mejor esto tampoco lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de que el Helicobacter pylori podía producir estas úlceras estomacales que eventualmente aumentaban el riesgo de padecer un cáncer. Hoy en día podemos tratarlo, podemos prevenir esos cánceres a través de las investigaciones que se han realizado, los fármacos que se han aportado con un simple antibiótico, ¿no? Entender que la enfermedad se producía así, ahora ha disminuido drásticamente la incidencia en el cáncer gástrico, ¿no? O esas vacunas que ponemos ahora a nuestras hijas, o la educación sexual, para prevenir infecciones por papilomavirus, que también son causantes de otros tipos de cáncer. Yo creo que no hay más que hablar, todos sabemos un poco el tema de los factores de riesgo. Pero el otro pilar esencial es la detección precoz, y la detección precoz es importante, uno, por este factor de riesgo que es la edad, y dos, porque por muy bien que nos portemos y por muchos hábitos saludables que mantengamos, hay factores endógenos que no son externos. Hemos hablado de agentes infecciosos, del sol, del tabaco, pero hay agentes endógenos, internos, propios de nuestro organismo y propios del envejecimiento de nuestro organismo, que también pueden causar cáncer. Y esto lo quiero ilustrar, está basado en la regeneración de los tejidos. Las células que tenemos en el cuerpo no son las mismas desde que nacemos hasta que nos morimos, sino que hay una regeneración continua, que estoy convencida que Nuria hablará mucho de ello mañana. Por tanto, me voy a limitar a lo que es el intestino, que es el órgano en el que trabajamos. El cáncer colorectal surge en esta capa de células que cubre el tubo intestinal. Y esta capa de células es uno de los tejidos que se renueva con más frecuencia. Cada 3-5 días, todas las células que recubren este tubo intestinal son reemplazadas por células nuevas. Y esta pared de este tubo, cada día se producen millones de células, y aunque nos parezca que esa pared pueda ser una superficie lisa, en realidad está perforada, y hay unas invaginaciones que, si las podéis ver en la presentación que os estoy mostrando, que son las fábricas de células que hacen que se regenere esa pared. En el fondo de estas investigaciones hay unas células madre, que hemos oído hablar a la doctora Vega con anterioridad, que Nuria también nos hablará mañana, que nos acompañan durante toda nuestra vida y que nos ayudan a regenerar estos tejidos. Luego estas células, cuando ya llegan a la pared del tubo intestinal, se especializan, hacen su función, y al cabo de 3-5 días se reemplazan por nuevas que provienen de estas fábricas. Cada vez que una de estas células se está dividiendo para poder generar todo este pool de células que necesitamos para regenerar, necesita copiar con absoluta fidelidad su material genético. Este material genético, que todos sabemos que está escrito con un código de 4 letras, tenemos la friolera de 3.200 millones de este código de 4 letras, que en cada división celular hay que copiar de manera muy fidedigna. Y eso es lo que nuestro organismo hace. Es un proceso que está muy bien controlado, está muy regulado para que no se introduzcan cambios, pero a pesar de esas regulaciones, en cada división es posible que se introduzcan alrededor de 3 pequeños cambios. Y esto es así, y además es importante que pase, porque es lo que permite la evolución de la especie. La especie evoluciona porque nuestro material genético a lo largo de la vida también acumula pequeños cambios que la evolución después puede seleccionar y que resultarán ventajosos para adaptarnos a una situación o a otra. Pero claro, estos cambios, a lo largo de nuestra edad, en determinadas células, en estas células madres que nos acompañan toda la vida para regenerar nuestros tejidos, se pueden ir acumulando. Y se pueden ir acumulando, se van acumulando, pueden incidir en zonas del genoma en las que no tengan ningún impacto, pero a medida que vamos tirando flechas a una diana, es posible que uno de esos cambios altere una instrucción importante que pueda generar un tumor. Y en el caso de estas células intestinales, esta alteración se llama, o esta instrucción alterada se llama APC, y es una instrucción que le dice a la célula:
Tú eres una célula progenitora que tienes que regenerar el intestino. Tu misión es fabricar células y es lo que tendrás que hacer. Y queda bloqueada en este estado. Ya no formará nunca parte de esta pared, sino que quedará bloqueada en estas invaginaciones pensándose que es una fábrica de célula permanentemente. Y como tal, dará lugar a estas proliferaciones aberrantes, que es lo que son tumores benignos, adenomas, que es lo que cuando nos hacen una colonoscopia es lo que extirpan. Estas lesiones premalignas son un sustrato sobre el cual se puede desarrollar el cáncer, ¿no? Estamos hablando que acumulamos alteraciones en células que se dividen. Aquí tenemos un montón de células que están permanentemente dividiéndose en un entorno muy tóxico, todos los componentes para dar un cáncer, ¿no? Por tanto, la detección precoz de estas lesiones premalignas es muy importante. Es muy importante concienciar a la sociedad sobre estos dos factores, tanto el de la prevención como la detección precoz, porque como individuos dentro de la sociedad podemos elegir cómo queremos convivir con estas enfermedades durante nuestro envejecimiento, ¿no? Aquí ilustro un poco la importancia de la detección precoz en cuanto a las tasas de supervivencia. No es lo mismo un cáncer que se detecta en un estadio temprano, que ilustro aquí con las barras azules, por encima del 90% para la mayoría de los tipos de tumores, mientras que cuando este mismo cáncer, este mismo tipo de cáncer en el mismo órgano ha empezado a diseminarse por el organismo, la tasa de supervivencia disminuye de manera drástica. Por tanto, es muy importante hacer muchas políticas de concienciación para respetar todas las herramientas que los organismos ponen a nuestra disposición como individuos para poder realizar estas pruebas. Y el tercer pilar en el que nos ayuda a convivir de una mejor manera con el cáncer son las estrategias terapéuticas, que aquí es donde el individuo como tal tiene menos capacidad de decisión, pero es a lo que nos dedicamos pues, todos los profesionales que nos dedicamos o a la investigación o a la salud desde la medicina, ¿no? Y en la última parte de mi charla lo que querría es destacar quizá los dos aspectos más novedosos en el tratamiento del cáncer últimamente, que son los que están permitiendo aumentar la supervivencia a la enfermedad. Como sabéis, tradicionalmente el cáncer se había tratado desde la cirugía y la quimioterapia indiscriminada que mataba cualquier célula del cuerpo que se dividiera. Lo que se ha hecho en los últimos años es desarrollar lo que se llama como quimioterapia biológica o terapias dirigidas, junto con lo que llamamos medicina personalizada, que ahora lo voy a mencionar muy brevemente, y también hablaré de la inmunoterapia, que verdaderamente representa un cambio de paradigma en el tratamiento de los enfermos del cáncer y está cambiando por completo el manejo clínico de los pacientes con cáncer. Entonces, para lo que son las terapias dirigidas, si visualizamos la célula como si fuera un ordenador y el núcleo es el disco duro, que controla todos los procesos de este ordenador, a través de la secuenciación, con estos años de investigación, lo que hemos hecho es ir identificando las diferentes alteraciones genéticas en estas instrucciones aberrantes para los diferentes tipos de tumores. Yo os he explicado la primera en el caso del cáncer de colon, pero hay muchas otras que afectan a otros tipos de tumores. Hemos ido poniendo nombres que no vienen al caso, no importa lo que llamamos oncogenes o genes supresores de tumor, y poner nombre a estas circuitos que están alterados dentro de la célula nos ha permitido desde la investigación y desde la industria farmacéutica diseñar fármacos específicos que bloqueen estas alteraciones que están corruptas, estas instrucciones que están alteradas, ¿no? Y muy brevemente os quería comentar el caso de un éxito absoluto de estas terapias dirigidas, como es el caso del Glivec. El Glivec es un fármaco que se ha desarrollado contra una instrucción alterada, que se llama ABL, que no viene al caso, pero que se utiliza en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Esto es una curva de supervivencia, que es lo que trabajan los clínicos en los hospitales normalmente para estudiar la evolución de los pacientes con cáncer con el tiempo. Si veis, antes de introducir este tipo de terapias, la supervivencia a este tipo de leucemia era prácticamente nula. Es decir, al cabo de unos 10 años, casi el 100% de los pacientes habían sucumbido a la enfermedad. Desde que entró esta terapia dirigida a la instrucción aberrante que provoca este cáncer, la supervivencia se incrementó hasta el 90%, es decir, 9 de cada 10 pacientes podían curarse.
Este 10% que no se curaba volvió a los laboratorios de investigación. Entonces se investigó exactamente por qué no respondían a esta terapia, ¿no? Entonces los investigadores descubrieron una alteración paralela que hacía que no respondiera a esta terapia. Ahora se ha desarrollado un fármaco ligeramente diferente del Glivec que sirve para tratar este 10% de pacientes. En paralelo con todos estos fármacos, lo que tenemos son test diagnósticos que nos permiten en los diferentes pacientes saber si tienen una mutación o la otra mutación. Y en ese sentido aplicamos un fármaco u otro, porque ya sabremos cuál es el fármaco al cual el paciente va a responder, ¿no? Y eso es lo que entendemos por medicina personalizada. Esta es la combinación de terapias dirigidas y medicina personalizada. Y ya, para acabar, mencionar brevemente la revolución de la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en utilizar el potencial del sistema inmune de nuestro organismo para erradicar el cáncer. Estas inmunoterapias se basan en investigaciones de dos científicos, un americano y japonés, Jim Allison y Tatsuko Honjo, que descubrieron cómo hay unos frenos, unas señales en nuestro organismo que le dicen al sistema inmune: no me destruyas, por favor, no me destruyas. Los tumores se aprovechan de estas señales y las expresan de manera que se crean un manto de invisibilidad al sistema inmune. Estos dos científicos, Jim Allison y Tatsuko Honjo, cada uno de ellos desarrolló unas herramientas terapéuticas que lo que hacían era quitar ese freno, bloquear ese freno, quitar ese manto de invisibilidad a los tumores. Y eso está revolucionando por completo el manejo clínico de los pacientes. Está dándose ese milagro que busca el paciente desahuciado, ¿no? Por poneros un ejemplo, se ha empezado a utilizar, como siempre, en los pacientes con peor pronóstico y para los cuales básicamente no había ningún tratamiento, ¿no? Y unos pacientes clásicos son los que tienen un melanoma metastásico, un melanoma que ya se ha diseminado por el cuerpo. Estos pacientes vuelven a ser curvas de supervivencia, como lo que os he enseñado antes, ¿no? El pronóstico es muy pobre cuando había un melanoma metastásico. Ni siquiera ni la quimioterapia ni las terapias dirigidas eran capaces de incrementar las tasas de supervivencia. A los 5 años la mayoría de los pacientes habían sucumbido a la enfermedad. Las inmunoterapias tienen estos nombres raros, pero bueno, no importa, son los fármacos. Han conseguido de manera individual incrementar ligeramente la supervivencia, pero la revolución ha venido cuando los científicos y los clínicos han hecho ensayos combinando las dos inmunoterapias. Hemos pasado de una enfermedad en la que casi el 100% de los pacientes sucumbía a ella, a que el 60% de los pacientes sobrevivan al diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, el futuro ahora es nuevamente este 40% que no responde y otros pacientes que tampoco no responden vuelven a los centros de investigación donde nos preguntamos por qué no funcionan, y la idea, el futuro, irá hacia combinar estas inmunoterapias con estas terapias dirigidas de las que hemos hablado con anterioridad, ¿no? Y bueno, quizá yo me había puesto una diapositiva para echarnos unas florecillas, ¿no? como investigadores, para que veáis cómo vamos aportando conocimiento en estos aspectos, ¿no? Y en nuestro laboratorio, por ejemplo, el cáncer de colon es uno metastásico, también tiene un pronóstico pobre, es decir, la mayoría de los pacientes sucumbirán. Y además no responde a la inmunoterapia. Es uno de esos pacientes, hay solo un porcentaje muy pequeño de pacientes que tienen unos tumores que tienen muchas alteraciones y por tanto son muy visibles al sistema inmune. Esos pacientes sí responden, pero suponen el 3% de la mayoría, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado un inhibidor de una de estas instrucciones, una terapia dirigida, que cuando tratamos nuestros modelos experimentales con esa terapia, lo que permite es la entrada de las células del sistema inmune. Lo que estáis viendo en esta diapositiva es una metástasis de hígado provocada por un cáncer colorectal, y los puntos negros son las células del sistema inmune. En ausencia de este fármaco, las células del sistema inmune no penetran. Sin embargo, este fármaco permite que ahora todo el sistema inmune pueda entrar en la lesión. Sin embargo, no la destruye, y no la destruye
como os podéis imaginar, porque tienen esta señal que está diciendo no me destruyas. Si nosotros ahora hacemos esta combinación, conseguimos erradicar por completo las metástasis en este modelo y curar a estos ratones que estaban a punto de sucumbir a la enfermedad, ¿no? Y estamos muy esperanzados que este tipo de combinaciones son los que veamos en estas gráficas que estamos viendo de supervivencia y que nos ayuden con el tiempo a seguir incrementando la supervivencia al diagnóstico del cáncer. Y ya para acabar, hablamos mucho de tumbar la curva, ¿no? Tenemos que doblegar la curva de la COVID, tenemos que doblegar la curva de la mortalidad por cáncer, es lo que se está consiguiendo a nivel global, y si nos fijamos también a nivel individual, para los diferentes tipos de cáncer, también se está consiguiendo disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Solo hay un caso que vale la pena destacar, para que lo tengamos en mente, que es el cáncer hepático o de conductos biliares. Aquí sí que hay un aumento considerable en estos tiempos, y es un tipo de cáncer que está muy asociado a la obesidad y el sedentarismo y al consumo de alcohol, ¿no? Y por tanto, como individuos tenemos ese poder de decisión, cómo queremos convivir con las enfermedades que afectan al envejecimiento. Y hasta aquí lo que había preparado hoy para explicaros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Muy claro. Está muy interesante. Bueno, pues es un placer para mí presentar a Santiago Zabala, que ha participado, ha colaborado en muchas ocasiones con Josep Ramoneda, organizando este tipo de encuentros. Santiago Zabala es filósofo de formación. Se formó con la supervisión de Gianni Battimo, uno de los filósofos más famosos, conocidos que hay en Turín, es donde se formó. Y luego ha tenido estancias, ha tenido una beca Humboldt, estuvo en Alemania, en la Universidad de Potsdam, y también en el mismo sitio donde Felipe Sierra ha trabajado durante muchos años, en Johns Hopkins University. Santiago está interesado en la hermenéutica, nos hablará de ello ahora, y en temas muy de actualidad como la posverdad y las fake news. Ha escrito libros con nombres tan atractivos, con títulos tan atractivos como Solo el arte nos puede salvar, y escribe con cierta regularidad en The Guardian, en el New York Times, y aunque no lo pone en su currículum, también en Al Jazeera, que lo he encontrado en Internet. Muchas gracias, Santiago, por participar. Muchas gracias por la presentación muy completa, sobre todo el toque de Al Jazeera me parece importante. Bueno, pues primero de todo, yo había puesto este título para pensar es necesario envejecer, dónde se esconde la salud, que era una cosa muy general, naturalmente, total no era necesario ser muy específico, pero al final el escrito que hice para esto, el título es diferente, es envejecer es necesario para existir. Pero mantuve, no pedí el cambio de cambiar el título, lo puse aquí porque ¿Dónde se esconde la salud? Es el título de un libro de Hans-Georg Gadamer, que es un poco el arquitecto de la hermenéutica, de esta filosofía de la interpretación de la cual yo me ocupo, que es un libro que en alemán se titula Über die Verborgenheit der Gesundheit, del 93, cuando Gadamer tenía 93 años. Gadamer murió a los 102 años en el 2002. Festejando los 100 años, me acuerdo, en Heidelberg con vino, estaba muy bien. Por eso la hermenéutica es una buena filosofía para practicar, porque muchos viven muchos años con la hermenéutica. Pero entonces, aunque si el libro de Gadamer no habla del envejecimiento en sí, habla sobre todo, critica sobre todo todos ustedes, todos los que piensan que la técnica es lo que puede resolver todos los problemas que tenemos, y la idea de que la salud prácticamente sea también un objeto que podemos tratar. A mí eso no me interesa tocar esa parte de la hermenéutica de Gadamer, porque tenía razones sociológicas muy específicas por criticar eso en esos años.
Pero la idea es que la hermenéutica puede ayudar a enfocar el problema del envejecimiento en relación a las ciencias, a la sociedad y también a la cultura. El envejecimiento también tiene mucho que ver con la cultura, no es solamente una cuestión de la ciencia. Es cierto que muy pocos filósofos se han ocupado de este tema, como la profesora Camps ha dicho antes, el libro de Beauvoir es fundamental, pero el año pasado Pascal Bruckner sacó un libro también muy lindo sobre el envejecimiento que se llama Une brève éternité, donde ahí hay una posición muy diferente a la de Beauvoir, muy positiva sobre el envejecimiento, y es un libro que está ya traducido en italiano y en inglés, pero en castellano no creo que todavía ha salido. Entonces, pues mi tesis general es que nosotros ahora estamos en una época, como he escrito en el penúltimo número de La Maleta, una época de disrupciones innovadoras, donde solamente lo nuevo, lo lucroso y lo productivo es valorado. Entonces, en esta época, digamos, de las disrupciones innovativas, envejecer puede convertirse en un recurso para una cultura excesivamente preocupada con el futuro. Indiferencia, irresponsabilidad e ingenuidad seguidos son el resultado de una falta de memoria, la cual es sintomática de disruptores innovadores como Mark Zuckerberg, según el cual los jóvenes son más listos que los viejos, o Vinod Khosla, el fundador de Microsystems, según el cual considera que después de los 45 años se muere en términos de nuevas ideas. Entonces, naturalmente se equivocan, y hay un reciente estudio sobre 3.000 fundadores de empresas que demuestra que todos tienen más de 50 años. Por eso se equivocan estos dos señores. Pero la idea es que ya Platón y Kant habían explicado que el orden de los saberes tenía que seguir la de las edades. Por ejemplo, Platón pensaba que el liderazgo de la República tenía que ser reservado a los más veteranos que podían contemplar el bueno y guiar a los ciudadanos hacia un grado superior de humanidad. Mientras Kant pensaba que era necesario por lo menos 60 años para que un filósofo escribiera algo de original. Por eso yo estoy todavía mal. Dejando de lado naturalmente las excepciones, como Trump no sabe tampoco lo que es bueno para él, o también Michel Foucault, que murió a los 57 años, por eso Kant se equivoca con Michel Foucault. El punto es que envejecer todavía hoy está tratado como un problema, como explicó de Beauvoir. Según la filósofa francesa, y la cito, la vejez no es en sí mismo necesariamente un problema, aunque parte del problema de la vejez es que la tratamos como si lo fuera. Cierro la cita. Esto todavía hoy es cierto, esto ahora aún más está intensificado, como demuestra, por ejemplo, un reciente número especial de la revista MIT Technology Review, intitulado Old Age is Over if You Want It. Según el director del número especial, dice, y nos cito, el número presenta los grandes avances en la medicina de la longevidad, ya que el envejecimiento se puede solucionar a través de intervenciones tecnológicas. Cierro la cita. Como se puede imaginar, la mayor parte de estos artículos, que les puedo enviar el PDF, tengo la revista, la mayor parte de los títulos de esta revista tienen un tono muy, muy específico. El envejecimiento como enfermedad. Envejecer es inútil. La droga para no envejecer ya está lista. Este es el tono, digamos. Por lo tanto, no tendría que ser una sorpresa que estos últimos años fueron sobre todo los billonarios de Silicon Valley los que financiaron empresas que se especializan en desarrollar métodos para desacelerar o prevenir el envejecimiento. Algo que ellos en particular, y quizás también algunos de nosotros, estamos interesados, deseamos. Entonces, el deseo de extender naturalmente la vida humana tiene una larga tradición en muchas culturas y religiones. La ciencia ha convertido este deseo en realidad como la simple diferencia entre la expectación de vida aquí en Europa y, por ejemplo, en África, naturalmente. Naturalmente, esto no ocurre solamente en estos dos ejemplos. En mismo Chicago hay una diferencia de 30 años de vida en base a qué distrito uno vive. Por lo tanto, esta no es una cuestión solamente, las causas de esta desigualdad no es solamente una cuestión médica, sino también
factores sociales, estructurales, etcétera, que hay que tomar en cuenta. Ahora, aunque estar vivo es naturalmente considerado un valor, por tanto, como dirían los disruptores innovadores, hay una diferencia entre el deseo de estar vivos en los límites del promedio de la expectación de vida y más allá de estos límites. El primer caso implica una continuación que tenemos en parte o del todo el derecho a mantener. Pero en el segundo caso es un mejoramiento que no está al alcance de todos todavía. Pero, como me explicó Manuel, la medicina de la longevidad emerge no solo de la investigación centrada en el desacelerar o hasta parar el proceso de envejecimiento, pero también de investigación centrada en combatir enfermedades que son conectadas con el envejecimiento biológico. Dos cosas diferentes. Seguido, el problema, y este es el problema que yo creo de haber, o que me interesa a mí, digamos, el problema es que seguido esta diferencia está olvidada cuando el envejecimiento está tratado como un problema, pero y no solo por los científicos, sino también por los filósofos. Bernard Williams, por ejemplo, argumentaba que la inmortalidad sería insoportable porque sería muy aburrida. Peter Singer, en vez, piensa que está totalmente en contra de extender la vida humana por el problema de sobrepopulación, contaminación y escasez de recursos que implicaría eso. El problema con todas estas posiciones es que el envejecimiento y la extensión de la vida están solamente tratados como cuestiones éticas, como dije antes, olvidando la dimensión existencial que es fundamental tanto para de Beauvoir como para Bruckner. En contra de esta tendencia médica y filosófica de tratar el envejecimiento como un problema o enfermedad, es necesario recordar la diferencia entre el simple hecho de seguir viviendo y existir. Mientras estamos todos vivos a todas las edades, existimos solamente, según la hermenéutica o la tradición que yo sigo, existimos solamente a través de esas experiencias, esas relaciones y esas actividades significativas que nos absorben, que pertenecen a nuestro ser. Es por esto que envejecer, y cito de Beauvoir, implica un cambio de relación con el mundo y su propia historia. ¿No es esto lo que quería decir David Attenborough al presentar su último documentario en Netflix, que se pueden ver, Una vida en nuestro planeta, cuando dice, y él dice exactamente esto: tengo 93 años, tuve una vida extraordinaria, pero solamente ahora puedo apreciar cuánto extraordinaria es. Si conocemos estas experiencias solamente después de haber vivido a través de ellas, entonces envejecer es necesario para existir y no tendría que estar tratado como un problema. Por esto Pascal Bruckner tiene razón en observar que, cito, uno puede quedarse vivo hasta tarde, pero existe uno todavía en el sentido que Heidegger distinguía el ser que consiste en sí mismo del ser que proyecta hacia adelante. Para ilustrar esta diferencia, Bruckner hace la diferencia entre el futuro como categoría gramatical y como categoría existencial. Mientras que la segunda categoría existencial es una existencia querida y deseada, la primera es sufrida, es decir, implica pasividad y resignación. Solamente los que envejecen pueden proyectarse hacia adelante y esforzarse hacia las experiencias significativas que constituyen su ser y pueden apreciar el tiempo que les queda. Es por esta razón que el envejecimiento es un cambio radical del estado de ser que tenemos que valorar existencialmente y independientemente de sus connotaciones biológicas. Muchas de nuestras tradiciones religiosas también llaman a apreciar este cambio. Para San Agustín, por ejemplo, la vida eterna no consiste en la continuación de la vida física bajo la idea del espíritu inmortal, pero en la plenitud de una vida humana que sirve a Dios a través de los otros. En el budismo, que no es una religión, pero bueno, en el budismo esta plenitud es la habilidad de soltar el ego, en alguna forma. Como podemos ver, estas tradiciones confluyen en la idea que los seres humanos se pierden el sentido de la vida cuando se focalizan en preservar su estado biológico. Y este es el punto un poco del libro de Gadamer, que el problema de la ciencia es que se olvida de pensar
la totalidad del ser humano. Si la muerte no es más considerada el fin normal de la vida, pero un fracaso terapéutico que hay que corregir, es porque el objetivo de la medicina, que recuerdo aquí, me parece que es importante recordar que el objetivo de la medicina, que Foucault llamaba la medicina esa forma armada de nuestra finitud, me parece una definición importante, es porque el objetivo de la medicina ahora es de parar que las células suicidas desencadenen y de consecuencia se prolonguen la vida más allá de los límites aceptados. El inconveniente es que de esta manera la investigación científica se apoya en el presupuesto que, como dice Simone de Beauvoir, la vejez es un problema sobre el cual todos los errores de una sociedad convergen. Es decir, la cantidad de la vida viene antes de su calidad. En contra de esta valorización del progreso sin calidad, que naturalmente está al centro de los disruptores innovadores, envejecer puede ser valorado como un transformado estado de ser que requiere toda nuestra atención. Por esto Bruckner cree que solo después, y lo cito, solo después de los 50 años tenemos la vida enfrente de nosotros, cuando podemos finalmente apreciar la juventud que perdimos a los 20 por tener que obtener diplomas, buscar trabajo y sufrir los primeros amores. Para terminar, la reconciliación existencial de la vejez implica que la vejez puede convertirse en una llave para combatir la indiferencia, la irresponsabilidad y la ingenuidad de los disruptores innovadores. Envejecer, más que un problema que hay que superar, es una condición necesaria para existir de forma responsable, entre otros. Por esto quizás Jennifer Senior, una editora del New York Times, la semana pasada escribió un artículo pidiendo que hay que parar de preocuparse de la edad de Biden, ya que necesitamos su experiencia. Muchísimas gracias, Santiago. Un final muy apropiado para estos tiempos, en la actualidad. ¿Quién se anima a comentar? Venga, por favor, Victoria. Una pregunta para cada uno. A ver, me ha gustado mucho las dos, muy distintas, pero muy interesantes las dos. Sobre la prevención, un poco lo que has dicho al final, ¿no? La prevención de enfermedades que afectan al envejecimiento y que son como causadas por una forma de vivir inadecuada. El tabaco, el alcohol, cuando se insistió mucho en el cáncer de pulmón, sobre todo el tabaco, ahora se insiste mucho en el azúcar, ¿qué habría que hacer? Porque claro, por una parte, la ciencia está haciendo avances, como has explicado muy bien, ¿no? Para encontrar terapias que van directamente a combatir determinados tipos de cáncer, pero luego, por otra parte, las costumbres llevan a que aparezcan formas nuevas que hay que combatir, ¿no? y que habría que combatir no solo desde el punto de vista médico, con tratamientos, con medicación, sino que habría que combatir también de otra manera. Estamos otra vez en el tema de la libertad, ¿no? Yo a veces me planteo hasta qué punto es tan determinante el entorno y las costumbres, o es solo una parte que conocemos, pero que hay muchos otros factores que desconocemos y que insistimos en ese y amargamos a la gente porque pensamos que eso es determinante y a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Me gustaría que, me dijeras algo, ¿no? Porque claro, eso ¿cómo se previene? No se puede prohibir nada, ¿no? Porque no estamos en una ideología somos liberales, ¿no? Y no prohibir no está bien. Entonces, educar tampoco funciona, no acaba de funcionar, porque todo eso que hay que prohibir, lo que se debería prohibir son placeres, ¿no?
claro, ¿cómo se previene? Tampoco se puede ser muy catastrofista, ¿no? Y a veces el mensaje que se da, es un poco el núcleo de la pregunta, es que hay un determinismo, ¿no? Si tú fumas es que acabarás muriendo de cáncer de pulmón, o si bebes, o si te gusta demasiado el dulce. Y claro, todo es muy complejo, ¿no? Y cada ser humano es como es, y cada individuo tiene características distintas. Entonces yo no sé si se abusa un poco, ¿no? de esta idea. Y luego, Santiago, también muy interesante esta distinción entre el seguir viviendo y el existir, ¿no? Y la pregunta es, claro, el existir es, entiendo, ¿no? El mantener la posibilidad de seguir valorando la vida, ¿no? A pesar de la edad biológica, ¿no? Que en realidad es en lo que pensamos más. Claro, eso también, esa posibilidad, yo recuerdo cuando Mitterrand estaba a punto de morir, tenía un cáncer, creo, ¿no? Un cáncer, y estaba moribundo ya. Hicieron una entrevista muy buena, no sé en qué periódico, y el titular es que fue una frase genial, ¿no? Decía, el problema no es morir, el problema es dejar de vivir. Claro, tú dirías dejar de existir, ¿no? Porque no se trata tanto de dejar de vivir como dejar de existir, es dejar de encontrarle valor a la vida. Esto necesita ayuda externa también, ¿no? Es decir, no es una cuestión solo, bueno, eso es un poco el planteamiento que he hecho yo, ¿no? Si envejecemos mal porque hay muchas cosas que funcionan mal. Una somos nosotros mismos, pero que es en lo que te has centrado tú, ¿no? Pero bueno, luego están las políticas, luego está la percepción que tiene la sociedad, luego está la medicalización, luego, en fin, hay muchos factores que impiden que ese existir se pueda hacer realidad, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú eso, no? Bueno, quizás empiezo yo contestando a algunas de tus cuestiones. Yo creo que lo que hay que hacer es incidir en la educación y creo que esa educación eventualmente debería funcionar. Claro, en la ciencia son datos y nos basamos en datos, entonces directamente hay una determinación del número de alteraciones genéticas que causa nuestro material, el humo del tabaco, ¿no? Entonces, esto es así. Es así, está investigado y lo sabemos. Entonces, hay que darle esta información que se puede hacer a través de la educación. Yo creo que lo que están... Claro, yo voy al colegio de mis hijos y veo a los adolescentes cómo fuman. Y de hecho yo fumaba, yo era adolescente y yo fumaba, pero cuando me confrontan con los datos puedo elegir. Si quiero comprar 400 papeletas de un sorteo que tiene 500 y que me va a tocar sí o sí, o puedo elegir no comprar esas papeletas, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que prohibir, hay que dar la información para que libremente el sujeto decida. Yo a mis hijos, vamos, a lo mejor me equivoco, y acaban en el patio fumando igual que los compañeros que veo ahora adolescentes, pero reciben una información de exactamente qué hace el humo del tabaco en su material genético y cómo eso provoca un cáncer, que espero que lo tengan muy interiorizado y no adopten este hábito, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que las políticas que expliquen clarísimamente con ejemplos didácticos cómo ciertos hábitos pueden producir ciertas enfermedades, dan una libertad al individuo de escoger. A lo mejor no al 100%, quiero decir que lo ideal sería que todos sacáramos un 10 en todos los exámenes y bueno, de hecho, pues al final nos conformamos con un 8 o un 7, pero siempre es mejor un 8 y un 7 que un 1 o un 2, de cara a lo que será nuestra salud. Y esto se consigue
con políticas de educación, de concienciación de la sociedad y de incidencia también en estos otros mecanismos que es la detección precoz, que bueno, que en caso de que suframos la enfermedad por un motivo, por una agresión externa que hemos podido controlar o no, o una interna sobre la cual no tenemos control, como esta regeneración de nuestros tejidos o un componente hereditario que hemos arrastrado de nuestros antepasados, educar a la sociedad en que los mecanismos puestos a su disposición son importantes para poder conseguir este envejecimiento con calidad de vida. A mí me ha sorprendido mucho cuando Victoria ha preguntado, ¿no?, ¿se abusa de esta información? Yo creo que no se está abusando en absoluto. Creo que hace muchísima falta y que las políticas son las que van a tener que determinar cómo se puede usar esta información para tomar medidas desde quizás la política, cómo aplicar pues, según qué medidas para que la sociedad responda, quizás como decía Elena, ¿no?, esta respuesta que el individuo puede tener, pues si sabemos que el tabaco es uno de los grandes factores de riesgo para según qué tipos de cáncer, pues aplicando una tasa o otra. Es decir, no hay una ley seca actualmente, no se está haciendo esto. El individuo tiene que tener la libertad de escoger su ocio. También hablabas del azúcar, es que no se puede comer nada, es que los azúcares que estamos ingiriendo hoy en día no son los mismos que hace 100 años. El consumo es tan distinto, nuestros hábitos han cambiado tanto en tan poco tiempo que yo creo que no se abusa. Hay una gran desinformación de lo que la gente consume, de cómo se consume, y hay que informar bien a la gente para que podamos de alguna manera tener todos las mismas papeletas y podamos decidir dónde queremos, a qué queremos apostar, ¿no? Y creo que las políticas van a ser determinantes y esto es algo que a mí me queda muy lejos porque yo soy científica, pero creo que la ciencia aporta datos y aporta rigor, y la ciencia no es algo que de manera inmediata pueda aportar estos datos. Hemos visto en todas las ponencias, ¿no?, la doctora Veiga ponía gráficas que ha dicho ella misma, estos datos son muy antiguos y aun siendo de Science del 86, porque me he fijado, o aun siendo datos, necesitamos recoger estos datos, necesitamos analizar estos datos y ponerlos en conjunto y hacer un discurso que sea creíble, porque si damos según qué tipo de mensajes la gente se confunde, ¿no?, y lo interpreta quizás, como decía la doctora Campson, como una lesión a su propia libertad, ¿no? No me dejan escoger. No, tienes que estar informado para saber un poco cómo lo podemos abordar, ¿no? Sí, yo antes de responder a la pregunta que me hizo la profesora Camp, quiero decir algo sobre la información, porque que tiene algo también que ver con esta cuestión de cómo existir, porque sí, la ciencia está muy bien, los hechos que nos explican están muy bien, pero los hechos solos no sirven a nada. Es decir, nos pueden explicar cuántas veces quieren. Bruno Latour tiene un muy lindo libro que acaba de salir donde explica esto. Dice literalmente, qué curioso, ustedes nos explican literalmente todos los hechos sobre el cambio climático y políticamente no hacemos absolutamente nada. Es decir, los hechos solos no funcionan. Los hechos para que los creamos, para que veamos que estemos de acuerdo, pues necesitan instituciones, necesitan académicos, necesitan cultura. El coronavirus, si hubiera salido de algún blog, de algún lado, nadie hubiera creído. Entonces, la Organización Mundial de Salud lo explicó. Los gobiernos nos pusieron en lockdown, había difícil, digamos, no creer en eso, pero porque solos no funcionan, solos los hechos no van a ningún lado. Por lo tanto, la hermenéutica es tan importante, la interpretación que hay que ayuda a sostener el hecho en alguna forma. Esa es una cosa sobre la comunicación que me parece que es muy importante, que los científicos nos pueden explicar todo, pero no depende solo de ellos, naturalmente, ¿no? Depende de todo. Y esto está relacionado también con la cuestión de existir, entonces, primero yo no sé, la pregunta, creo que la otra pregunta era, pues, ¿qué es una existencia auténtica? Cosa que a mí me parece la parte mala de Heidegger, que no es una cuestión de cuál es la existencia auténtica y cuál no es una existencia auténtica. La cuestión es que no estamos más absorbidos, digamos, esta sociedad
de la disrupción innovadora, porque disrupción innovadora significa muchas cosas, por ejemplo, el hecho que los trabajos se puedan perder tan fácilmente o que se valore solamente este progreso sin calidad, implica también una pérdida de relaciones, una pérdida de ser, digamos, de significado. Pérdida de significado que además se ve en estos hechos, por ejemplo, que pensamos que podemos tener esta transparencia directa. Por eso Stanley Fish escribió una cosa que tiene mucha razón, es un teórico literario muy importante, que la más gran fake news de todas es la transparencia, la idea que podemos tener una relación directa con los hechos, pero tampoco la podemos tener con la existencia de esta relación tan directa. A mí tengo la sensación que se ha hablado mucho de muchos factores, pero no se ha hablado de la componente de la depresión también, que quizás mañana hablaremos más de esto, pero es una parte muy importante también esta, porque la depresión también es una componente de qué posibilidad voy a tener de ser absorbido por las relaciones, por las cosas que no logro más hacer, que me llenaban tanto, desde el punto de vista psicológico. Las ayudas que tú mencionabas, factores externos, sí, pero a mí el enfoque que yo quise dar a mi presentación era que, porque hago hermenéutica y estamos todos un poco en contra de la ciencia, lo que hacemos hermenéutica, pero no tanto, digamos, es un poco esta que pues no es suficiente, digamos, el médico Gadamer dice en su libro que el médico con la enfermedad de alguien no tiene nunca el control total. El control total depende de muchos otros factores, también sociales, por ejemplo, también el ambiente, no es un control total. La idea de reducir la salud a una cuestión técnica hace perder una cantidad de otros factores que demuestra cómo hoy, por ejemplo, es tan difícil encontrar un médico de cabecera que pueda mirar el cuerpo entero sin decir, no, yo soy especialista solamente de... ¿no? Entonces, esta parte, esta idea global, digamos, es un poco lo que me parece que es, digamos, lo que faltan aquí son las relaciones, estas relaciones que yo me refería antes, que nos absorben, estas relaciones faltan por culpa de una sociedad demasiado rápida, demasiado disruptora, como me parece que dicen. El hecho que se aplauda ahora a Zuckerberg y los otros, porque ahora sí han puesto sobre los tweets de Trump una pequeña nota, pero hace 4 años se olvidaron de hacerlo, no están perdonados. No sé, aquí me parece que la ayuda que tú hablas, no sé cuál es, sinceramente no sé cuál es, no voy a responder a esa pregunta, porque no hay nada. Lo que sí sé es que la ayuda no va a venir solamente de la ciencia. No, yo me refería más bien a condiciones, o sea, ayúdanos la palabra, ¿no? Condiciones sociales, políticas que... Pero sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. La idea es que la sociedad va un poco hacia que nos va a resolver la cuestión la ciencia, me parece. Seguro, sí. Y ese es exactamente el problema, es que no es culpa de la ciencia, es culpa de la sociedad esto, naturalmente. Pero me parece que esa es la cuestión. Por lo tanto, sí, exactamente, todas esas otras cosas. Pero en realidad nosotros seguimos pidiendo solamente a la ciencia esta solución. Eso es lo que me parece. Como no he respuesto bien a la pregunta, pero lo he intentado. Perdona un añadido muy de actualidad, casi da vergüenza, pero estamos asistiendo en directo a lo que estáis planteando. Es decir, hay un discurso científico que muestra sus contradicciones, digámoslo todo, en manos de políticos que, no diré lo acaban de estropear, pero que lo complican en cualquier caso, y frente a una sociedad que cada vez está más desconcertada y entiende menos lo que ocurre. Por tanto, lo que estabas describiendo está en escena en este momento en un ejemplo colectivo. ¿Por qué? Pues porque la complejidad del ser humano no es reducible, quizás algún día lo será. Yo afortunadamente ya no estaré, pero no es reducible a datos estrictamente estadísticos, me parece a mí, sin que esto quiera significar ninguna dimensión de trascendental ni ninguna cosa de estas, pero todo aquí sumado dentro da algo más, me parece a mí, que quizás sí que algún día será posible reducirlo a un algoritmo, quizás sí, pero... Sí, quizás con mi intervención no sé si he aportado más dudas que otra cosa, pero lo que quería decir, yo no estoy diciendo que sea únicamente específico, el peso pesado sea la ciencia, ni muchísimo menos.
Hablo de la necesidad de abordar estos temas, como comentaba, ¿no? Información, políticas, es decir, tenemos que trabajar aunados porque la ciencia no lo es todo, pero está claro que la política sola tampoco. Entonces, hay una falta de unión, ¿no? en estas disciplinas. Hoy en día es un ejemplo muy bueno. Él ha comentado, entonces ponemos un lockdown. Ha dicho, entonces ponemos un lockdown, ¿no? Y ha hecho incluso, ¿no? Y creo que hoy en día estamos viviendo el COVID y estamos en este ejemplo vivo que comentas ahora, y tenemos además el problema de la rapidez, la inmediatez. Necesitamos tiempo, o sea, necesitamos recoger, analizar. La ciencia necesita este tiempo para poder también digerir las cosas y aún así es difícil muchas veces dar respuestas, ¿no? Entonces ahora, en el momento de la pandemia en el que nos encontramos, hay un exceso de información, hay una recogida de datos masiva, que estamos trabajando incluso muchísimos científicos en red, igual que sociólogos, políticos, etcétera, pero es muy difícil aunar todo esto y queremos una respuesta muy inmediata. Y yo creo que aquí es el debate, ¿no? Cómo aunar los discursos y cómo hacerlo de manera que no confunda al individuo y que la información realmente, pues esto, llegue de una manera ordenada. Eso es muy complicado. Ana. Sí, yo cambiando un poquito, perdón. Ay, quería preguntarle a Elena, a ver, se habla de que todo el mundo, cuando llega al final de su vida, o la gente de mucha edad, es muy probable que acabe desarrollando un cáncer. Dicen, bueno, si vivieras eternamente seguro que acabarías teniendo un cáncer. Bueno, esto es... Y otra cosa que quería que comentaras es, ¿por qué el cáncer en personas muy mayores o mayores es mucho menos agresivo de lo que es en personas jóvenes? Por lo que respecta a lo primero que me has preguntado, ¿no? la incidencia en la población envejecida, ya sé que nos gustan las estadísticas, pero hay unas estadísticas hechas sobre los riesgos en función del intervalo de la edad que se computan o bien para globalmente todos los tipos de tumores o por tipo de tumor específico, ¿no? Y estos parámetros están estipulados así a través de la recolección de datos a lo largo de todos los años y es la incidencia con la que nos encontramos. Entonces, pero es porque se han acumulado una serie de inputs negativos que hacen. sí, es por la acumulación. A ver, no es solo un factor que va a dar lugar a un cáncer, ¿eh? O sea, tenemos por una parte el componente genético, que es el que he intentado explicar, que son alteraciones que se van acumulando, ¿eh? Y el cáncer, por tener una alteración, es difícil tener un tumor, ¿eh? Eso pasa, por ejemplo, en algunos muy específicos. Por ejemplo, esta leucemia mieloide crónica es una alteración, pero normalmente para el resto de los tumores necesitamos acumular más de una, son 2, 3 o 4. Y esta acumulación progresiva sucede con los años, por eso se concentra en la población más envejecida. Hay un componente también fisiológico del propio organismo, es decir, nuestro sistema inmune, que está capacitado para erradicar esos tumores, se desgasta también con la edad, y por tanto esta probabilidad también aumenta, digamos, con el envejecimiento de nuestro sistema inmune. Sobrevivir menos los mayores si su sistema inmune funciona peor. Bueno, sobrevivir menos en el sentido de que son... Al cáncer. Era la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué es menos agresivo? Yo esta información no sé si la tengo, yo creo que no te lo sabría decir, no te sabría contestar. Pero entiendo que depende más del grado de invasión de un cáncer que sea más mortífero o menos. Y esto depende de las alteraciones que pueda tener, de si se ha diseminado o no,
Yo creo que un cáncer metastásico en una persona mayor es igual de mortífero que en una persona joven. ¿Puedo decir algo al respecto? Bueno, una cosa es el saber popular y otra cosa son... A ver, ahora me lo tendría que mirar y hacer una revisión exhaustiva, pero yo no tengo esta información. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí. Felipe, por favor. Sí, el asunto de la acumulación de mutaciones y la agresividad de los cánceres. Sí, es verdad que hay una acumulación de mutaciones en función del tiempo, pero yo creo que ese no es el factor más importante de por qué los cánceres aparecen a los 60, 70 años. Si lo pensamos, siempre se dice que se necesitan 70 años para acumular las 3, 4 mutaciones que se necesitan. Si pensamos que los ratones, sobre todo los que más usamos, los C57, desarrollan, un 100% de ellos desarrollan cáncer dentro de 2 años. Los perros lo desarrollan alrededor de los 7 a 10 años. Los elefantes a los 50. Lo que pasa es que siempre se desarrolla el cáncer aproximadamente a los 2/3 de la longevidad de la especie. ¿Por qué es eso? No es porque se acumulen las mutaciones a diferentes velocidades. Lo que pasa es que a esa edad es cuando el envejecimiento empieza a tener sus problemas. Se nombró el descenso en la respuesta inmune, y efectivamente es importante, pero es una pérdida de resiliencia en general. Y eso es lo que hace que el cáncer se desarrolle a esa edad y no a otra. Porque si lo pensamos, hasta los niños tienen células cancerosas, y muchas. Todos nosotros tenemos células cancerosas en nuestro organismo, pero nos protegemos porque tenemos resiliencia. Entonces, esa resiliencia que se va perdiendo es una parte importante del asunto, no es solamente la acumulación, que desde luego también juega un rol. Y lo mismo respecto a la agresividad, yo creo que hay 2 aspectos. Una es la agresividad respecto a la mortalidad debido al cáncer, que no sé efectivamente si es mayor o menor a medida que aumenta la edad, no lo sé nomás. Pero también hay otros aspectos de la agresividad, que es qué tanto daño fisiológico se ocurre al mismo tiempo. Y eso también es relacionado, por ejemplo, a la pérdida de respuesta inmune, por lo tanto tenemos menos citoquinas dando vueltas y cosas así. Entonces el problema es mucho más complejo que lo que normalmente se piensa. Y yo creo, y eso es lo que voy a hablar mañana, yo creo que se ha dicho varias veces que el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para todas estas enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Y eso yo creo que es lo que debemos atacar un poco. Me voy a parar aquí más bien que hablar sobre si debemos envejecer o si debemos vivir más tiempo o no. Eso es otro tema que se está discutiendo en esta mesa, que es muy interesante, y voy a dejar a otros que hablen. Solo añadir que una parte importante del envejecimiento asociada con estas enfermedades es lo que conocemos como inflamación, y es en estas 2/3 partes a partir del segundo tercio, ¿no? que esta inflamación es más presente en nuestros organismos. La inflamación sabemos que es un factor que acelera la tumorogénesis y por tanto es un factor que añade a esta posibilidad de tumores que a lo mejor en una edad más temprana no desarrollarías, ahora se ven favorecidos por este estado inflamatorio, entre comillas, en el que tenemos a partir de una cierta edad, ¿no? María Ángeles. Me gustaría recuperar un tema que se ha debatido hace unos minutos sobre la cuestión de la información, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que informar, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay unos hechos, ¿no? Por ejemplo, el tabaco está asociado con una serie de cánceres, o el alcohol está asociado con la hepatitis y con la cirrosis.
pues está claro, ¿no? Pero hay un problema, y es que cuando el otro o los otros reciben una información, pueden hacer dos cosas, pueden aceptarla o pueden negarla. Y la historia está repleta de episodios. Por ejemplo, en la Alemania nazi hubo millones de ciudadanos alemanes que negaron el Holocausto, ¿no? Lo negaban. Podían ver el humo que salía de los campos de exterminio, pero allí no pasaba nada, ¿no? Y más hacia acá, pues yo, por ejemplo, he visto y he atendido a centenares de adolescentes que niegan los efectos del cannabis. Tienen pérdidas de memoria importantes, tienen problemas importantes de concentración, es decir, el cannabis está lesionando su cerebro, no pasa nada, ¿no? Son los otros, ¿no? Con el alcohol, 3/4 de lo mismo. Podemos tener cantidad de pacientes que tienen graves pérdidas cognitivas y también lo niegan. Y ahora hay gente que niega la existencia del COVID-19. No es un virus, esto es una conspiración de los chinos, de no sé de quién, ¿no? Y lo niegan, ¿no? Bueno, es un problema, es decir, y ha habido campañas dirigidas a la población juvenil para intentar minimizar los efectos del consumo de alcohol. Recuerdo una campaña que consistía en mostrar los efectos de los accidentes de circulación relacionados con el consumo de alcohol y se veían personas con sillas de ruedas y esta campaña no tuvo ningún efecto. Se retiró al cabo de poco tiempo porque no había ningún efecto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos aquí un problema importante. Hay una serie de hechos que son, vamos, para mí y para muchos son evidentes, ¿no? Estos hechos se informan, pero luego hay el problema de ver cómo esa información es asumida por el público a la que va dirigida esa información, ¿no? Yo no tengo la llave del éxito, ¿no? Pero ahí hay un problema muy serio que de alguna forma tendremos que pensar cómo hacemos frente a este problema. Sí, sí. Y luego María Ángeles después. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo puede ser que Greta Thunberg tiene más efecto sobre el cambio climático que cualquier científico hoy día trabajando? Bueno, es muy simple, porque la verdad no es una cuestión de objetividad de un hecho, es también una cuestión de intensidad, de sentimientos. No es solamente una cuestión de verdad, es una cuestión también que, por eso muy seguido, por ejemplo, el arte logra comunicar mucho mejor que la historia o la ciencia, o también las múltiples historias que hay de un genocidio ayudan a que ese genocidio se recuerde. Sin duda no se va a recordar ese genocidio solamente a través de una historia. Por lo tanto, no, aquí la cuestión es que la verdad sola no funciona. Por ejemplo, Snowden, Assange y Willy, ninguno de los tres hubieran podido haber revelado las cosas que revelaron si no hubiera sido gracias a ¿qué? A los periódicos que lo sostenieron, a The Guardian, New York Times y creo que también El País, entre otros. Solos eran un blog más. Por tanto, esta cosa, sí, hay que ayudar, pero hay que recordarse que viene todo junto, es decir, la verdad es una cuestión sentimental también, de intensidad, no es solamente una cuestión de objetividad, ¿no? María Ángeles, por favor. Pues, pensando así en todo lo que ha sido la tarde, veo que nos situamos mucho en un plano muy racional. Y yo pasé por un cáncer que hace 25 años ya, que creí que me iba a morir porque, bueno, era muy grande y no lo habían detectado bien a tiempo, todas esas cosas. Y yo sé que a mí, lo que se dice, la medicina me salvó la vida, pero el modo en que yo viví la enfermedad no fue un producto de la ciencia, sino un producto de la sociedad. Y, por ejemplo, no puedo olvidar que comencé por la medicina privada y el primer médico pues hablaba de 6 millones de pesetas de entonces por hacer una primera intervención y en el caso de que fuera necesaria una segunda, etcétera. O sea, aquello, yo ya era clase media más o menos acomodada y estaba clarísimo que ese tipo de lucha contra la enfermedad solo estaba accesible para un grupo muy restringido de la sociedad española, ¿no? Pero para mí fue de una ayuda extraordinaria, por ejemplo, yo era bastante competitiva profesionalmente
Y mis compañeros del Consejo de Investigaciones Científicas me dijeron con toda claridad que si quería ir, que fuera a trabajar, que si no quería, no fuera, que ese año de alguna manera no se me computaría a efectos de trienios o de sexenios o de cualquier cosa, ¿no? El apoyo familiar que tuve fue extraordinario. Y todo eso hizo que yo viviera la enfermedad, una relación, por ejemplo, con los médicos magnífica. Primero fue buena, pero después aún fue mejor en la seguridad social. Si no hubiera sido por todo eso, desde luego, mi vivencia de la enfermedad no habría tenido nada que ver. A lo mejor las células malignas las hubieran matado de todos modos, pero yo hubiera sufrido muchísimo y no hubiera tenido fuerzas para luchar contra ello, ¿no? Y después, nada más con esto, ya termino. Para mí fue de una ayuda extraordinaria, algo que probablemente nos parece demasiado poco serio para mencionarlo en este contexto, y fue la ayuda de la fantasía. Por ejemplo, cuando me raparon el pelo, fue una situación muy dolorosa para una mujer en aquel momento. Era difícil eso de quedarse de repente con una peluca tal. Bueno, yo sobre la marcha me inventaba situaciones como si estuviera viviendo un teatro, una novela, ¿no? Me inventé que en realidad estaba ingresando en una orden, como una orden religiosa medieval, que me tumbaban en el suelo, me cortaban el pelo, pero eso era porque entraba dentro de la orden de las damas del pelo cortado, que en realidad era un núcleo que me recibía y que me iba a proteger. De modo que estuve jugando constantemente con la fantasía para darme respuestas en los peores momentos. Yo no sé si mañana nuestro colega psiquiatra va a hablar de la fantasía como una parte de luchar contra muchos de los malos aspectos de la vejez, porque la vejez no solamente es la renta o el desgaste de las células o que perdemos memoria, también tenemos una enorme capacidad de inventarnos el alrededor, de inventarnos amigos invisibles si hemos perdido los compañeros, de inventarnos tantas cosas. Entonces, no lo sé. Por supuesto, yo soy científica y me muevo, como todos nosotros, en un mundo de la racionalidad, donde a veces está hasta mal visto, ¿no? Dejarnos ir hablando de, mira, lo acaba de decir Santiago, hablando del arte y de la fuerza que tiene el arte para comunicar y hacer de vehículo para nuestros sentimientos, también lo habéis dicho otros. Pero yo no quisiera que en estos 2 días dejásemos de lado esos elementos, ¿no? Por una parte, la capacidad de vehicular a través del arte y por otra parte, la capacidad de la fantasía, ¿no? Para permitirnos inventar alternativas, aun a sabiendas de que son puras ficciones, pero que son de una ayuda extraordinaria. Muy buen punto. Santiago, ¿quieres comentar algo sobre que el arte es el único que nos puede salvar? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si la idea aquí que el arte nos puede salvar o que la salvación puede ocurrir a través del arte está muy relacionada también con, o digamos, en este libro donde explico estas cosas, está relacionada con, no simplemente con la cuestión de que la ciencia no es suficiente o la ciencia no nos puede salvar del todo, sino que el arte es un lugar dentro del cual pueden emerger esas cosas que la ciencia no nos deja ver. Es decir, yo tengo la sensación, yo me ocupo mucho del problema de la emergencia y casi en todos mis libros, y ahora esta emergencia, yo tengo esta tesis que pues la más gran emergencia que tenemos es la falta de emergencia. Es decir, las más grandes emergencias que tenemos son las que no afrontamos. Por lo tanto, o mejor dicho, esto era muy presente en Trump, por ejemplo, para él no había emergencia climática, no había emergencia tampoco del coronavirus. Por lo tanto, el coronavirus me parece que estuvo anunciado ya desde 2005, me parece que iba a llegar algún tipo de coronavirus, pues esa era una emergencia que nosotros no tomábamos en consideración. Por lo tanto, era una enorme emergencia. Y hoy mismo el cambio climático es una gran emergencia también, con 7 millones de muertos por año, creo, por problema de pulmón, cáncer de pulmón. Me sorprende que no sea, ¿por qué no la afrontamos como afrontamos el coronavirus? Entonces, la más gran emergencia es cuando nos faltan las emergencias. El arte puede ayudar a empujarnos dentro de estas emergencias que no están visibles en alguna forma. Y por lo tanto, el arte puede ayudar en alguna forma a empujarnos dentro de estas emergencias que son vitales si uno quiere
quiere seguir existiendo. ¿Algún comentario más? Felipe, tú como artista aficionado, ¿algún comentario? Artista aficionado, bueno, ven mis cuadros atrás, entre otras cosas. Sí, soy científico y un poco artista, así que estoy 100% de acuerdo que el arte es importante. Por lo mismo que decía Ángeles, y yo creo que la imaginación, el crearse una realidad alternativa nos ayuda tanto en todo momento de dificultad y en el envejecimiento desde el punto de vista salud. Y es el punto de vista que yo me concentro porque soy un químico. Desde el punto de vista salud, el envejecimiento es duro. Y por lo tanto, el tener una salida, y lo que siempre se dice, y ya está muy, muy estudiado, tener la familia, tener los amigos, tener una ocupación que nos haga sentir que estamos aportando a la sociedad, sea arte, sea seguir haciendo ciencia, seguir haciendo lo que sea. Pero yo creo que el arte, para mí tiene un lugar especial dentro de todo esto porque nos libera mucha energía interna, nos permite alejarnos un poquito, si uno quiere, de los problemas diarios del diario de vivir. Y como digo, con el envejecimiento, esos son bastantes y pueden ser agobiantes. Por lo tanto, tener esa salida intelectual hacia el arte, yo creo que es fundamental y es algo que personalmente valoro mucho. Muy bien, muchas gracias. No me podía imaginar que íbamos a terminar hablando de la fantasía y del arte, pero me parece que es un final estupendo y nos habla de lo impredecible que son estos debates. Así que mañana, quién sabe cómo terminamos. Muchas gracias.